Que hay muy poquitas conectadas, pero bueno. Listo, Marcia, muchas gracias, bienvenida y ahora sí que comenzamos. Ok, ¿cómo están? Pues, como siempre, un privilegio que me permitan entrar a sus casas, a sus oficinas, a sus autos, a los lugares donde se encuentren. Ya se van a ir a empezar a conectar para compartir unos minutos de intercambio de información, de testimonios, de experiencias. Les pido por favor que traten de mantener sus micrófonos apagados para que no me haga eco y no intervenga con la plática. Hoy vamos a hablar de algo muy especial. Miren, esto lo estuve leyendo desde hace varias semanas y se me hace muy interesante porque es un enfoque sobre lo que es la rehabilitación bajo tres premisas: la rehabilitación motora, la rehabilitación cognitiva, que tiene que ver con obviamente con las actividades cerebrales, y la rehabilitación sensorial, que son los tres tipos de afectaciones que podemos tener, ya sea de manera congénita o por algún accidente o por algún evento que se dé a lo largo de nuestras vidas. Este es un modelo sudamericano de rehabilitación integral. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es incluir dentro de este modelo lo que podemos hacer con nuestros productos. Todos los que en algún momento tengamos acceso a este video, nos veremos reflejados con personas que sabemos que tienen algún tipo de discapacidad, porque la rehabilitación en este caso se refiere a discapacidades. Ya posteriormente hablaremos de rehabilitación de adicciones, que es otra de las cosas interesantes, pero hoy vamos a abordar lo que es la rehabilitación integral. Entonces, si están de acuerdo, yo también. Comenzamos. ¿Qué es la discapacidad? Este es un enfoque muy interesante sobre lo que es la discapacidad. Abarca, déjenme leerse los textuales para poder en un momento dado explicar a qué se refiere cada uno de estos aspectos. El término abarca las deficiencias limitaciones de las actividades y las restricciones de participación. Son tres cosas: deficiencias, limitaciones de las actividades y restricciones de participación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una discapacidad, de alguna manera, nuestra acción directa sobre estos puntos se ve limitada. ¿Qué es cada una de ellas? Las deficiencias, que es la primera, son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones y se refiere obviamente a una discapacidad motora, a una discapacidad física. Las limitaciones de las actividades son dificultades para ejecutar una acción o tarea. Y eso tiene mucho que ver con dificultades sensoriales. Y la última, que son las restricciones de la participación, y es la participación que puede tener un individuo o que tiene una persona, nos impide este tipo de deficiencias poder participar en situaciones vitales. Y esto tiene que ver con deficiencias cognitivas, ya sea porque tengamos algún tipo de problema neurológico de carácter genético, que hayamos nacido con él, o que en el transcurso de nuestra vida hayamos tenido un accidente cerebrovascular o alguna deficiencia que nos impida tener una participación activa dentro de situaciones vitales. Esto va a quedar mucho más claro dentro del siguiente cuadro. Fíjense bien, estos son los tipos de discapacidad que existen. Hay tres: discapacidad sensorial, que se refiere obviamente
a los sentidos, la discapacidad motora y a la discapacidad cognitiva. En cuanto a la discapacidad sensorial, tenemos discapacidad visual, ceguera, visión reducida, daltonismo. Bueno, podemos decir que en un momento dado, la única que es limitante sería la ceguera, pero no es cierto. Hay una serie de puestos de trabajo que si tú eres daltónico o tienes disminución o visión reducida, no puedes optar por ellos. Yo recuerdo que cuando yo tenía 20 y tantos años, uno de esos puestos era ser piloto de aviación. Obviamente estaban limitados. Y hay muchos puestos en donde estás limitado y no necesariamente porque eres invidente, sino porque tienes una visión reducida. Y aquí puedo abarcar el ejemplo que decía anteriormente. No necesariamente una persona nace con una visión reducida o es producto o la tendrá en un futuro producto de una carga genética, como es mi caso. Mi mamá usa lentes, mi papá usaba lentes, todos mis hermanos usan lentes, bueno, mi hermana usaba lentes, mi hermana usa lentes, yo uso lentes, mi hija usa lentes. Lo más lógico es que mi nieta use lentes porque mis sobrinos también usan lentes. Sin embargo, existen en el trayecto de la vida circunstancias que pueden en un momento dado incidir en una discapacidad visual. ¿Cómo qué? Como una consecuencia de otra enfermedad totalmente diferente, como podría ser la diabetes. La diabetes te puede causar visión reducida y ceguera. Una discapacidad sensorial que viene totalmente de una fuente diferente a la primaria. ¿Qué otro tipo de discapacidad tenemos? Bueno, tenemos una discapacidad auditiva, que es sordera total o pérdida de audición. Cuando hablamos de sordera de nacimiento, hablamos también de un problema de habla, porque acuérdense que la primera forma de aprendizaje que tiene el bebé es por imitación. Entonces, hacen sonidos guturales, sin embargo, para poder replicar los sonidos que tienen que ver con el lenguaje articulado, requieren de escucharlos. Entonces, cuando una persona tiene sordera, normalmente si no lleva una terapia importante, va a ser muda también, porque no va a encontrar la forma. No sé si alguna de ustedes, me imagino que sí, han tenido la oportunidad de leer la biografía o ver en algún momento una serie, una película sobre Helen Keller. Helen Keller nació con una deficiencia sensorial total. Era ciega, sorda y muda. Tenía los 3 tipos de disminuciones, de discapacidades sensoriales. ¿Qué le quedaba? Le quedaba el olfato y le quedaba el tacto. Entonces, ella tuvo la fortuna de tener una maestra, una compañera de vida, que la ayudó y a partir de los 2 sentidos que ella tenía, que por supuesto, aquí es importante comentarlo, que cuando tú tienes la disminución de un sentido, los otros se agudizan. Esto es algo que sucede, la naturaleza compensa. Entonces, ella, la maestra de vida, esta institutriz que tuvo muy cerca, Helen Keller, le enseñó a hablar a su manera, a escribir a partir de movimientos que le hacía en la palma de la mano. Así. Entonces empezaron a crear entre ellas un lenguaje. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que son sordomudas, pero tienen la visión. Y a partir de la visión pueden aprender las señas y de alguna manera tienen acceso a este tipo. Ella no. Para aprender a bailar, porque bailaba y cantaba, ella sentía los ritmos
de acuerdo a la vibración del piso. Entonces, normalmente en aquella época los pisos eran de madera. Entonces, había vibraciones. Acuérdense que la madera es un elemento natural que de alguna manera se resiente con los cambios de temperatura. Entonces, ella ponía su pie de alguna manera sobre la madera y lograba sentir los ritmos. Obviamente es un ejemplo y si tienen la oportunidad de alguna vez leer su biografía es extraordinario. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No existe, difícilmente existe una discapacidad olfativa de nacimiento. Sin embargo, debido a algún tipo de accidente o algún problema secundario de un efecto cerebrovascular, puede afectarse el olfato con el gusto de manera simultánea. Y en esos casos, cuando es producto de un accidente o efecto secundario de una cirugía cerebral, difícilmente se puede llegar a recuperar. Bien, entonces, esta es a lo que nosotros nos referimos con discapacidad sensorial. Bien, vamos a la discapacidad motora. Esta de entrada se refiere a problemas que se puedan presentar en el movimiento y obviamente en las extremidades, que de alguna manera son las que nos ayudan al movimiento. ¿Por qué? Porque hay personas que carecen de extremidades inferiores, de piernas, pero a partir de sus brazos y de algún equipo realizado o simplemente a partir de sus brazos se pueden mover. Hay eventos en donde la persona está paralizada. Normalmente puede estar paralizada por algún accidente que tiene que de alguna manera involucró a la columna cervical o algún tipo de infección como el Guillain-Barré, que si no lo consideras, si no lo atacas a tiempo, es una parálisis progresiva. Pero también podemos encontrar en este caso trastornos neurológicos como las personas que tienen el ELA, que ya lo vimos cuando platicábamos de los problemas que puede presentar el sistema nervioso, o personas que tienen parálisis muscular o algún tipo de problema en donde existe una atrofia de sus músculos sin que exista una atrofia de su parte cognitiva, que es en este caso el cerebro. O una lesión por esfuerzo repetitivo que termina con una atrofia o una discapacidad de esa parte. Esto es otra de las cosas que suceden. Voy a poner un ejemplo, el codo del tenista. Llegó un momento en que después de estarlo utilizando de alguna forma, llegan a tener tales lesiones que ya no lo pueden seguir utilizando como antes. Bien, y por último, tenemos una discapacidad cognitiva e intelectual que puede partir desde la pérdida de la memoria, desde un trastorno neurológico de carácter genético, desde un trastorno de déficit de atención, hasta un problema de dislexia o de afasia, que es donde perdemos la posibilidad de comunicarnos porque no ligamos, y esto normalmente es como consecuencia de algún evento cerebrovascular. No sé si les comenté en algún momento, pero cuando mi hija tenía 8 meses de embarazo, a su esposo le dio un stroke, un derrame cerebral. Entonces, una de las secuelas que le dejó de entrada fue la afasia. Entonces, a él tuvo que volvérsele a enseñar a asociar que esto es una taza, y el poder articular la palabra taza. El que pudiera asociar significado con significante. Eso es una parte de la afasia. Sabía lo que era, pero no encontraba la palabra. Finalmente, gracias a Dios y a las terapias que tuvo, pudo superar en un 98% la afasia. Sin embargo,
embargo, es una consecuencia de discriminaciones. Marce, Estos son ejemplos cuando pasemos a ver. Sí. se cortó. O sea, se cortó una parte, te dejaste de escuchar. ¿Qué parte se cortó? Donde dijiste aparte de lo de la fascia, y ¿Expliqué qué era la fascia? ahí estabas explicando. Ok, la fascia es cuando hay un problema de integración entre el concepto mismo y en expresar el nombre del concepto. Este es cuando sabes lo que quieres decir, pero no encuentras las palabras. Ves el objeto, pero no sabes cómo expresarlo. Entonces, tienes un problema porque tienes que empezar como los niños que están aprendiendo un lenguaje nuevo, como el inglés, en donde les pones flashcards y chicken, y table, window, door, para que asocien. Bueno, más o menos de este tipo era el proceso. Esto fue el resultado de un accidente cerebrovascular, de un stroke, de un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque la parte en donde hubo este derrame y donde, recuerden que en el cerebro las neuronas no se reproducen. Tenemos neuronas en otras partes del cuerpo, como lo hemos mencionado varias veces, como son las células que recubren el epitelio de las narinas, son neuronas, un tipo de neuronas. El tejido que recubre de la boca, el esófago y que llega al estómago también tienen neuronas. Por eso es el segundo estómago, el cerebro. Y por eso tenemos el síndrome de intestino irritable. Y por eso sentimos pájaros y mariposas en el estómago cuando vemos a alguien que queremos o recibimos una grata sorpresa, pero también se hace nudo nuestro estómago cuando recibimos una noticia devastadora por esa comunicación. Pero ese tipo de células sí se regeneran, en cambio las del cerebro no. Por eso cuando hablamos de los caminos de la memoria y hablábamos de las personas que a lo largo de su vida habían tenido accidentes en donde habían tenido traumatismos en el cerebro, si se había afectado la memoria a corto plazo, ya a partir de ese momento esa persona jamás iba a poder guardar esa información para trasladar la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque es un proceso, porque esa parte no se regenera. Entonces, hay muchas cosas que se pueden de alguna forma ejercitar, que puedes, en el caso de las terapias que incluyen la discapacidad motora, las puedes ejercitar. En algún momento en la discapacidad cognitiva, puedes mejorar y hacer grandes cosas, pero nada que implique la pérdida total de un área cerebral que esté cubriendo un área específica del cerebro. No tenemos cómo recuperarla. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Continuamos. Rehabilitando discapacidades. Este es un programa integral que nos va a ayudar a ver cuál es una propuesta que existe para rehabilitar discapacidades. La mayoría de las personas que tienen dentro de su círculo social inmediato, familiar, dentro de una comunidad, dentro de la escuela, personas con discapacidades afrontan este tipo de rehabilitaciones. Esta propuesta es una propuesta integral que me pareció extraordinaria por el tipo de alternativas que se puede ofrecer. Claro, estas alternativas significan una búsqueda, pero en el momento en que las encuentras puedes llegar verdaderamente a tocar y mejorar la vida de estas personas. ¿Qué es? La rehabilitación integral es un proceso terapéutico, educativo, formativo y social. O sea, es un proyecto, los ambientes que rodean a la persona discapacitada, que busca el mejoramiento de la calidad de vida y plena integración de la persona en condición de discapacidad, para poderlo reintegrar al medio familiar,
al medio social y al medio laboral. Hemos visto, no sé, en Tijuana, me estoy callando porque el internet está inestable, pero es por la lluvia. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo bien? Algo está pasando, pero... En cierto momento como que se corta lo que dices. Ok, ahora sí que esto tiene que ver con... Ahora sí, muy bien. No sé en Tijuana ni en los lugares en donde nos están viendo, pero por ejemplo en Guadalajara existen ya escuelas que reciben a niños con discapacidad cognitiva, pero con cierta independencia en cuanto a ciertas actividades que pueden realizar en forma autónoma, que los capacitan en artes y oficios para poderlos reinsertar o por primera vez entrar en el mundo laboral. Déjame, te cuento, Marcia, ahorita que dices, que aprovechando ahora sí que como que comercial, ay, perdón, precisamente JUS tiene una de esas en Suiza donde se contratan puras personas con discapacidad para poder cosechar las plantas. En este caso lo hacen con el Edelweiss. Es que es maravilloso, porque todos necesitamos una oportunidad y no podemos en ningún momento segregar a las personas menos afortunadas que nosotros. Entonces, y la mejor forma de ayudarlos es hacer sentir y que sientan, que vivan, que palpen, que son verdaderamente necesarios. ¿Ok? Bien, continuamos. Este es el proyecto. Fíjense qué interesante. Es una rehabilitación integral. Obviamente aquí se seleccionan de algunos dependiendo los que tengan, ¿ok? Pero vamos a ver cada uno y vean qué interesante. Empezamos con una terapia física que en algunos casos, tanto en el de rehabilitación de la discapacidad motora, la discapacidad sensorial y la discapacidad cognitiva, dependiendo y evaluando perfectamente su condición física, puedan en su momento requerir terapia física. Esto es importante. Les voy a explicar. Una persona que tiene una discapacidad visual necesita llevar a cabo ciertas rutinas, ciertos ejercicios en los ojos para fortalecer el nervio óptico y los músculos ópticos, que esto les ayude, sobre todo cuando han tenido algún tipo de deficiencia como puede ser el estrabismo. Entonces, desde ahí estamos viendo una terapia física. En el caso directo de una discapacidad motora, bueno, no hay mucho que explicar. Una persona que tiene algún problema en alguna extremidad, si ha sufrido algún tipo de traumatismo o algún tipo de fractura o sencillamente tiene una parte o no la tiene, la otra necesita mantenerse con el tono muscular aunque no se use. Esto es importantísimo. Y aquí existe también algo que se llama el síndrome del miembro ausente, no sé exactamente cuál es la palabra, ¿no? Cuando una persona es amputada de alguno de los miembros, le duele el que ya no tiene. Esto es algo que es real y que se tiene que validar. Y esto tiene terapia desde el médico que le está viendo hasta terapia psicológica. Existe el dolor. Bueno. Entonces, es algo que vamos a notar y vamos a ir viendo. Salieron 2 personas, esperemos que entren más. Continuamos. Terapia física, bueno, queda claro. En el caso de la cognitiva, probablemente vamos a ver que hay una lesión o hay algún problema, pero que de alguna manera
afecta algún músculo o alguna parte del cuerpo, porque finalmente es el sistema nervioso regido por el cerebro y por la columna y por la médula y por todas las terminaciones nerviosas, la que manda las órdenes y de alguna forma se va manejando. Entonces, necesitan también en algunos casos terapia física. Hidroterapia, esta es una opción maravillosa para las personas que tienen problemas motores. Pueden ser directamente de discapacidad motor o siendo personas con discapacidad cognitiva o de algún problema a nivel del sistema nervioso que se vea reflejado en su cuerpo. Entonces, la hidroterapia es una solución maravillosa. Hay tinas especiales, tinas de remolino, tinas para caminar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan importante la hidroterapia? Porque por cuestión física, al estar rodeado de agua, la persona no siente tanto temor a la pérdida del equilibrio. Y de alguna forma, el agua que lo está envolviendo tiene un efecto que le ayuda a fortalecer los músculos y dar tono. Porque cuando un músculo lo dejas de utilizar, pierde el tono muscular, va perdiendo el músculo. Una cosa es que ganes grasa, pero pierdes músculo. Y la forma más sencilla de ver este caso es cuando por alguna razón somos enyesados por alguna fractura. Y cuando, porque no se vio ejercitado, porque no se vio en ese momento, vuelvo. Se sigue cortando. Sí. Y hay otra línea de internet, pero desgraciadamente, déjenme preguntarle a mi hermano cuál es pero no sé cuál sea el otro, ¿cómo se llama? No, ese sí, creo que es ex, lo que no sé es la contraseña. La contraseña. Bien, entonces la hidroterapia es base para la mayoría de las terapias que realizamos. Oye, hermano, perdón, me está marcando internet inestable continuo. Perdón, me dijo que me reubicara más cerca del piano. Ahorita hago la mudanza. Bien, queda hidroterapia. En algunos casos, solamente cuando tienes acceso o tienes algún tipo de equipo de rehabilitación en tu casa y es propio, en este caso de tinas especiales para hidroterapia, ahí podríamos utilizar nuestros aceites. Sin embargo, si estás yendo a algún lugar público como son lugares en donde hacen fisioterapia y rehabilitación, bueno, pues difícilmente te van a dejar manejar los aceites en las tinas generales, pero lo podemos ver. Equinoterapia, esto tiene mucho que ver para las personas que tienen que rehabilitarse en sensorial y en cognitivo.
La terapia con animales ha dado resultados extraordinarios en personas que tienen algún problema sensorial y cognitivo. Y dentro de cognitivo voy a incluir algo que tiene que ver con traumas o shocks físicos o emocionales que no han sido resueltos. Entonces, en este caso aquí está la terapia también canina, la caninoterapia o terapia asistida por animales. Esto es en independencia de que tengas un animal que esté contigo por el tipo de discapacidad que tienes, que te acompaña a todos lados. De hecho, ahora que volaba a México, me tocó en el mismo avión, lo que jamás me había tocado en mi vida, 3 personas que subieron con animales a bordo. Y los 3 eran perros para personas discapacitadas. Me queda claro que uno de ellos tenía que ver con que la persona tuviera problemas de diabéticos, porque muchos tienen esa instrucción, no sé qué tiene que ver con el olfato tan maravilloso, pero 3 perros en un avión acompañando a sus dueños en este tipo de terapia. Entonces, es muy importante que lo consideremos. Terapia ocupacional. En los 3 casos, y dependiendo de los problemas que se presenten en este tipo de discapacidades, aquí ocupacional se refiere no a la parte de inserción en el mundo laboral, sino de que se ocupen sus tiempos en tareas o acciones o eventos o cualquier tipo de proyecto que les represente a la persona con discapacidad éxito. Esto es importante. Voy a poner un ejemplo. En el caso de una persona que que tiene discapacidad visual, en donde tiene ya el conocimiento del sistema braille y que de alguna manera tiene acceso a algún tipo de rompecabezas o algún tipo de acción hecho con braille, presentarle algo que ella pueda armar, pero que no requiera ayuda, que ella sienta que lo está haciendo. Debe de tener éxito, eso es importante. Tenemos que cuidar mucho la parte emocional, porque nos queda muy claro que la parte emocional, sobre todo cuando es una persona que pudo haber nacido con todos sin ningún tipo de discapacidad y la ha tenido a lo largo por cuestiones de las que mencionamos al principio, una de las primeras cosas que debemos de estar conscientes es que va a pasar por etapas, por negación, por ira, por coraje, por resentimiento, por apatía, hasta que llegue a una etapa de aceptación y de acción. Esto es normal. Bien, terapia ocupacional. Neuroarte. El arte es una forma de expresar. En muchos casos van a expresar sus emociones, sus sentimientos, sus frustraciones, pero obviamente este arte debe de tener un fin. Aquí no es únicamente ponerlo en una terapia ocupacional para que haga algo y que luego se guarde en un closet. No, ni tampoco el arte que produzcas. Es para, de alguna manera, actuar en conjunto con la comunidad para exhibir, para vender, para colaborar, para subastar, para insertar a esta persona en las diferentes comunidades a las que pertenece, a la familiar, a la social, a la educativa. Esto es muy interesante y por supuesto hay que trabajar con ello. Hay casos en donde necesariamente tenemos que llegar a la educación especial. La Secretaría de Educación Pública, hace algunos años, estamos hablando de por lo menos unos 13, 14 años, 15 años, porque me tocó mientras yo era directora de una primaria, te pidió la apertura de tus puertas a cualquier tipo de discapacidad.
no podías tener derecho de reservar el derecho de admisión o mantener tu derecho de admisión cuando la persona que te estaba buscando presentara una discapacidad. Muchas veces lo vimos a nivel de juntas y no era por no tener la capacidad o no querer hacerlo, sino simplemente por no tener el conocimiento para hacerlo. Quiero decirles que todas las personas que son maestros de educación especial son primero maestros y después tienen una especialidad de varios años para este tipo de educación especial. Entonces, no necesariamente un maestro tiene los conocimientos para poder afrontar cómo vas a enseñarle a un invidente, a un sordo, a un niño que tiene un retraso, a un niño que tiene cualquier tipo de handy en su contra. Sin embargo, lo que sí es obligación de nosotros, en este caso, como padres de familia, como parte de la sociedad, es buscar esa ayuda de educación especial que pueda llegar a esta persona para que pueda resurgir con los talentos, con todo aquello que pueda tener para aportar a la sociedad y que él se sienta satisfecho. Esto lo va a llevar a la inclusión social. Importantísimo. Entrenamiento del cuidador. Una persona que está junto a una persona discapacitada y que va a ser su compañero de vida, así como les comenté del caso de la institutriz de Helen Keller, era una persona que me queda claro, era preparada, pero más que nada era empática y sensible. Dos cosas que son importantes para acompañar a una persona: la empatía, el ponerte en su lugar y poder validar sus emociones, sus expresiones, sus sentimientos, toda esa carga emocional que puedes tener. Entonces, obviamente necesita una capacitación especial que probablemente vendrá del mismo lugar al que asistirá después a la persona a la que está ayudando. Asesoría psicológica. En algunos casos, y dependiendo de la incapacidad, será apoyada por psiquiatría o neurología, dependiendo. Terapia de lenguaje. Una terapia de lenguaje que no es únicamente cuando una persona es sorda y que de alguna forma queremos que hable. No, hay terapias de lenguaje porque pueden tener dentro de la dislexia hay una rama, una subrama que se llama dislalia, en donde cambias las palabras o simplemente no pronuncias ciertas consonantes o no las puedes repetir, y esto también requiere un tipo de entrenamiento. Y este entrenamiento está dado por personas que son especialistas en terapia de lenguaje. Esto es importante porque forma parte del bullying en la escuela. La persona físicamente no tiene ningún tipo de discapacidad que se observa, pero en ciertas palabras se nota esa dislalia, esa incapacidad. Mi hija tenía la incapacidad de pronunciar la sílaba compuesta con R. En vez de decir atreverse, decía atleverse. Entonces ella lo cambiaba por la L. Entonces, uno de los ejercicios que yo recuerdo, porque obviamente la llevé a terapia de lenguaje, no porque yo fuera maestra y pedagoga, yo no tengo esa formación para aprender. Le llenaban de cajeta el paladar para poderlo acostumbrar a hacer el movimiento de lengua y poder verbalizarlo. Y ella con la lengua tenía que retirar toda la cajeta. Después descubrimos la Nutella, entonces ya iba feliz porque lo que tenía que quitarse del paladar era Nutella. Finalmente logró salir adelante de esa pequeña dislalia que tenía. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de accesar terapia de lenguaje. Esto es lo que se denomina rehabilitación integral, en donde todo este abanico de posibilidades se selecciona de acuerdo a la discapacidad
Y existe sobre todo empatía de las comunidades que reúnen a la persona, que están a su alrededor, para poder seleccionar sabiamente cuáles son las acciones que lo van a ayudar a manejar y a formar parte de su comunidad, llevando su discapacidad lo mejor posible. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Continuamos. ¿Qué podemos hacer? Miren, les comenté hace ratito, espero que no haya sido cuando tuve el problema del internet, que una de las cosas que sucede cuando hay un diagnóstico, y sobre todo cuando este diagnóstico aparece después de que has llevado una vida normal, porque no es lo mismo una persona que nace con una discapacidad porque no conoce la diferencia a una persona que debido a un evento o a una enfermedad termina con algún tipo de discapacidad. Es como el diagnóstico de una enfermedad. Entonces vas pasando por diferentes etapas. Pasas por la negación, por la ira, por el coraje, por lo que mencioné, por la apatía, hasta que llegas a la aceptación y a la acción. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos un abanico de posibilidades en que podemos ayudar a los diferentes tipos de discapacidad que vamos, de los que estamos hablando el día de hoy. Entonces, sí les pido que veamos estos, porque probablemente no lo habíamos pensado. Y hoy se los expongo como una realidad que podemos dar como para aligerar un poco la carga, para complementar en los tratamientos y que por supuesto siempre van a tener como resultado el equilibrio emocional y físico de la persona que los use. Recordemos, discapacidad sensorial son aquellas personas que tienen deficiencias visuales, auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y en el lenguaje. Entonces vamos a empezar desde el principio. Y aquí el principio es que probablemente partimos de un estado de ansiedad y que pueda tener rasgos de un poco de depresión. Entonces, espuma de baño con flores de hipérico. Aquí ya estoy hablando de una personita que es obviamente a partir de la adolescencia. Si no, bueno, podemos manejar la espuma de miel, leche o arroz o el higienizante a discreción. Pero esto sería el primero que yo manejaría y esto tiene que ver, estas dosis, y voy a hacer la salvedad en cada una de ellas, dependiendo de la edad. Bien, entonces, ese sería el primer paso para ayudar a complementar esta parte con Just. La espuma de baño de Hipericum con flores de montaña. De baño. Flores de Hipericum con bergamota, ¿verdad? ¿O es naranja agria? Bergamota, ¿verdad? Bergamota. Es que era naranja agria. Ok, antiestrés. ¿Por qué? Porque independientemente, siempre existe cuando tienes una limitante, la sensación, el pensamiento o la obsesión de que no puedes cumplir con la tarea. ¿Cuál tarea? La que tengas, porque te sientes limitada. La diferencia entre una persona que no tiene discapacidad es que es por su tipo de personalidad. Y la persona que tiene una discapacidad es que la discapacidad, esta persona siente que en un momento dado, aunque sea perfectamente hábil en la tarea, puede de alguna manera provocarle un problema. Entonces, el antiestrés va a ayudar a manejar esas emociones, esos sentimientos que puedan traer obsesiones negativas. ¿Ok? Bien. En el caso de que estuviéramos hablando de niños que también pensaran que no lo pueden hacer, en este caso vamos a manejar, en lugar
de antiestrés, bergamota. Y aquí el teclador rápido de José inmediatamente va a poner abajo de antiestrés adolescentes y adultos y en niños bergamota. ¿Verdad? Les digo, es el más rápido. Bien, esto como lo podemos manejar en el antiestrés, lo vamos a manejar de forma tópica. La bergamota la vamos a manejar ya sea en una bruma que de alguna manera llegue a la persona únicamente evitando la parte que está expuesta al sol, o si está en un lugar en donde bajo techo podemos poner bergamota en un difusor. ¿Ok? Bien. Otros aceites, en este caso vamos a hablar de sinergias, que las puede utilizar maravillosamente para el ambiente en donde se encuentre. Uno es Harmony. ¿Por qué? Porque tiene todas las bondades de los cítricos, más otro aceite que de alguna manera le da el anclaje, el arrastre, para que continúe en el espacio, que no se volatilice tan rápidamente, porque si no se volatilizaría, si fueran únicamente los cítricos. Entonces, el Harmony es una extraordinaria opción. ¿No lo tienes? No hay problema. Utiliza los cítricos que tengas y complementalo con una nota media, que puede ser menta, puede ser romero, puede ser palma rosa, puede ser nerolí, y lo haces perfecto. En el caso, lo ideal sería romero, pero vamos a dejar el romero aparte porque no sabemos si la persona que de alguna manera va a tener contacto con esto tiene alguna discapacidad cognitiva que en algún momento le haya representado algún tipo de convulsiones. Bien, lo estoy buscando pero no lo encuentro. El Harmony. El Harmony, fíjense, tiene limón, lima, naranja, menta, citronela y lemongrass. Entonces, perfecto. Si no tienes Harmony, puedes usar todos los cítricos que tengas, más menta, para darle peso a tu mezcla. Muy bien. Carpe diem. Es otra que nos va a hacer aquí vivir hoy y la hora, disfrutar. Es un aceite que de alguna manera esta sinergia tiene esa acción positiva sobre tus sensaciones, sobre tus pensamientos. No la tienes, no importa. Tienes Harmony, no tienes Harmony. Opción C, haz un Harmony. Con los cítricos que tengas, pon 3 gotas de cada uno en tu difusor de 60 mililitros, 3 de limón, 3 de naranja, 3 de bergamota y 2 de cada uno y 3 de menta. Y estás haciendo lo mismo. Bien. Aquí hay sinergia o individual, como quieran. Lo pueden manejar los 3 aceites en sinergia o pueden manejar los 3 aceites en forma individual. Ok, la lavanda. La lavanda la puedes utilizar en forma directa hasta 4 veces al día sin mayor problema, y lo que te va a ayudar es a manejar los estados de ansiedad que pueda presentar esta persona. Estos estados se presentan muchas veces por el no poder cumplir con la tarea y se pueden desesperar, y tienes de alguna forma que hacer que no se exacerben en estos estados de ansiedad para evitar que se caiga en un ataque de pánico, en un ataque de ansiedad. Entonces, lo puedes utilizar solo. Ahorita explico qué pasa cuando los utilizo juntos. Luego tengo la palma rosa, que también la puedes utilizar sola de manera tópica o con un personal blend. Recuerda que la lavanda sí la puedes usar directa, la palma rosa no.
La palma rosa requiere de un vehicular. Y luego te pones palma rosa o haces un personal blend con 7, 10 gotas de palma rosa y 10 mililitros de aceite portador de Aroma Blends. ¿Cuándo vas a utilizar la palma rosa? Cuando a la persona a la que estás recomendándole esto, sabes o te reportan o te dice que cae fácilmente en la negatividad, en donde tiene pensamientos obsesivos de que no va a poder salir adelante, o eso hace que impida que continúe esforzándose por realizar las cosas, probablemente lo despierte en la noche, le impide dormir y no tiene emoción por saber que aunque fracase va a llegar un momento que va a tener éxito. Entonces, en ese momento es cuando la persona necesita la palma rosa. Y la naranja, bueno, pues la naranja, esta sí la te acompaña. Este es un fondo, como yo le llamo, es el fondo musical, porque te va a ayudar a la recuperación física y mental de la persona, porque obviamente puede estar en un agotamiento. O si está en un estado agudo del problema crónico que tiene, por ejemplo, puede ser que traiga su problema sea auditivo y que traiga una infección importante en los oídos que además le provoque un zumbido o un dolor importante sumado a su desesperación o al problema que tiene de no escuchar. Entonces, en estos casos, la naranja te ayuda a recuperarte. Además, recordemos que es un antioxidante maravilloso y que te aporta vitamina C, lo cual hace que fortalezca tu sistema inmunológico. Entonces, lo puedes utilizar en el Harmony, está incluido, lo puedes utilizar en el ambiente, lo puedes utilizar directamente o únicamente ponérselo en su habitación durante la noche, en un difusor, porque otra de las cosas maravillosas que tiene la naranja es que te ayuda a enfrentar tus miedos. En estos casos es importante porque no podemos dejar que los miedos te controlen, sino tú tienes que controlar y enfrentar tus miedos. ¿Cómo? Bueno, pues validando esos temores y dándole una salida lógica a cada uno de ellos. ¿Qué pasa si los uso en una sinergia? Bueno, pues es extraordinario, porque voy a controlar la ansiedad con los pensamientos obsesivos y el miedo. Cuando se presentan estas tres cosas, es una sinergia extraordinaria. No nada más en discapacidad visual, en cualquier tipo, cuando presento este tipo de conductas, este tipo de problemas. Tengo ansiedad, siento que no puedo y esto se me vuelve un pensamiento obsesivo y obviamente ya tengo que mi cuerpo está, perdón, no me había pasado ni un día con el internet, ¿eh? Déjenme decirles que cuando llegué aquí a México hace casi un mes, lo primero que me dijo mi hermano fue, no, sister, vas a saber lo que es tener un internet de primer mundo. Gracias a Dios no está, porque ya le hubiera jalado el poco pelo que le queda. Pero bueno. La naranja, otra de las cosas que va a dar, y por eso es importante que lo incluyamos, es esa sensación de incertidumbre, que no es otra cosa que es miedo al futuro, miedo a lo desconocido. Y eso se puede presentar en cualquier tipo de las discapacidades. En el caso de la discapacidad motora, cuando momentáneamente estás limitado en alguno de tus miembros o en alguna parte de tu cuerpo, una de las constantes que tienes en tu mente es: ¿quedaré bien? ¿Seguiré siendo activo? ¿Funcionaré perfectamente? ¿Volveré a jugar como jugaba antes? Entonces, todo esto tiene que ver con la naranja. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ah, mira, José, y faltó poner bergamota en caso de niños.
Aquí al pongo lado del bergamota. No, el lado del antiestrés, cuando estamos hablando que caes en un estado en que no puedes, bueno, eso es, le puedes agregar después si quieres, ahí Aquí. mismo, ajá. En caso de niños, utilizas bergamota, que es un antidepresivo que te ayuda a manejar pensamientos positivos, es un estimulante y por lo tanto te ayuda a cumplir con la tarea. Aquí pongo la bergamota junto al antiestrés. Y aquí le quito este de acá entonces. No, el antiestrés es para adolescentes y adultos y la bergamota es para bebés, para niños. Por eso aquí la pongo. Sí. Bergamota para niños. ¿Así? Eres un genio. Y aquí se lo quitó el Harmony, el Guardian. ¿Le quitó niños? No, ese es para todo. Ah, no, el Harmony y el Carpe Diem es abierto. Ok. Sí, quítale el de niños. Listo. Muy bien. Continuamos con la siguiente. Déjame nada más, le hago un poquito aquí de... Ahorita Un sí. poquito más. Subo y listo. Ahí está ya completa. Y vamos. Qué bonita quedó. Lupita, ¿dónde anda la Lupita? Trabajando. Discapacidad motora. ¿Eh? Trabajando está Lupita. Ok. Discapacidad motora. Es una condición que limita o impide el desarrollo motor pleno de la persona. Las partes afectadas normalmente pueden ser los brazos y las piernas. Esto es algo que lo conocemos aquí, es un niño que tiene un problema motor y que obviamente necesita desde una silla para que se pueda desplazar en forma segura. Pasamos a la siguiente. Estos son los productos que de alguna manera podemos promover. Fíjense bien. Empezamos con ¿qué me voy a bañar? Una de las cosas cuando hay una discapacidad motora es buscar que el calor corporal no se vaya de los miembros del cuerpo y del cuerpo mismo, porque esto provoca un enfriamiento que termina en dolor. Entonces, es muy importante que partamos desde ese punto de vista. El dar productos o que de alguna manera todo esto vaya encaminado a favorecer la temperatura corporal y estimular la circulación periférica. Esto es importante. Por lo tanto, son dos tipos de espumas de baño o higienizantes que proponemos. La primera es espuma de heno de montaña y Edelweiss porque esta me ayuda a mantener el calor corporal. Y la podemos alternar con miel, leche y arroz, porque otra de las cosas que trae como consecuencia la falta de movimiento es la deshidratación de la piel. Entonces necesitamos partir también de un higienizante altamente nutritivo e hidratante que le brinde a mi piel una hidratación extra para que cuando mi cuerpo o las partes de mi cuerpo sean estimuladas dentro de la rehabilitación, la piel tenga la flexibilidad requerida para que esta rehabilitación funcione. Esto es importantísimo. Bien, ¿qué voy a utilizar? Bueno, una de las primeras cosas que les comenté fue que tengo que revitalizar ese cuerpo como activando la circulación periférica. ¿Por qué? Recordemos, la sangre es el vehículo que lleva a todo el cuerpo dos cosas, oxígeno y nutrientes. Entonces, yo necesito reactivar
todos esos capilares que llegan hasta los últimos puntos de mi cuerpo, aunque no funcionen mis piernas, yo necesito activar esa circulación, mantener la piel, etcétera, etcétera. Producto número 1, el bálsamo. Una friega de bálsamo, un buen momento para acercarme y platicar con la persona y darle un masajito con bálsamo que en cualquier momento va a ayudar, va a activar suavemente su circulación, lo va a refrescar, lo va a hacer sentir mejor y es un pretexto para tener un contacto físico que es tan importante en esos momentos. Óleo 31. Una de las cosas que hay es dolor. Puede existir dolor. Y lo que les decía anteriormente, el dolor del miembro que no existe. En esos casos, ¿en dónde voy a poner el óleo? Bueno, lo voy a inhalar. Le voy a dar a inhalar óleo 31 y de alguna manera puedo hacer una aplicación refleja con el otro miembro que esté. Y en ese momento, cuando exista que te diga, me duele, en ese momento funciono. A mi mamá le acaban de quitar, bueno, le acabo de quitar el corsé que tenía como de micropor. Y una de las cosas con las que estoy trabajando su rehabilitación es con bálsamo para activar la circulación y con crema Sanactiv. Muy despacio, pero cubriendo perfectamente toda la zona de la espalda y del tórax, porque lo que yo necesito es activar los activos, válgame la redundancia, las sales minerales de la crema Sanactiv, que me ayuden a que las células óseas empiecen a soldar y las fracturas de mi mamá empiecen, obviamente, se peguen. Entonces, ¿qué hago? Activo con bálsamo. Obviamente lo caliento primero en mi mano para que no sienta ese cambio de temperatura. Activo y después aplico la crema Sanactiv. ¿Qué me está dando la crema Sanactiv? Todos los emolientes que requiere la piel, porque obviamente es una piel que está deshidratada porque estuvo mucho tiempo cubierta, 3 semanas. Al mismo tiempo le está dando los activos que se requieren para este tipo de procesos que está viviendo, que es la fractura y la recuperación. Y cuando hay dolor, le aplico crema de enebro con esencia de enebro. Esto no lo hago en la parte que está fracturada, sino en la otra que está llevando todo el peso. ¿A qué me refiero? Muchas veces tú estás con una recuperación de tu costado izquierdo, pero tu costado derecho está llevando el peso de tu posición a la hora en que te recargas y esto puede quedar adolorido. Entonces, ahí es donde, después de activar la circulación, puedes utilizar crema de enebro y puedes potencializarla con aceite de enebro y con unas gotas de óleo 31 para ayudar a fortalecer y a quitar el dolor que se pueda presentar en esa zona. Quiero decirles que esto, déjenme llegar un poquitito a donde está la crema de enebro. No. Porque es importante que recordemos los activos, porque muchas veces se nos olvidan y no nos damos cuenta que estas cremas, como es la crema de tomillo, la crema de enebro, la crema de titrí, la crema Sanactiv, en sí misma tienen humectantes que te están ayudando a rehidratar la piel. En este caso tengo, fíjense, aceite de soja. Tengo un hidratante extraordinario que me está ayudando con el enebro a manejar la hidratación. Y en el caso de la crema Sanactiv, tengo muchos más activos que también me ayudan a manejar, fíjense,
Tengo todos los activos y por eso yo lo estoy utilizando. Tengo sales del Mar Muerto, que ya vimos que es especial para enfermedades carenciales. Y aquí tengo una deficiencia de calcio que la requiero en estos momentos para soldar las fracturas. Pero fíjense todo lo que más tiene. Tiene como humectante salantoína, aceite de jojoba, ácido biahilurónico, extracto de caléndula que desinflama y es dérmica, extracto de germen de trigo, lanolina y sustancias hidratantes. Entonces, por eso, en el caso de una discapacidad motora, este tercer cuadrito hace maravillas. Bien, dolor. Dolor que muchas veces no lo podemos tratar directamente en la zona afectada porque o está cubierto, está enyesado, etcétera, etcétera, pero que se irradia a otra parte del cuerpo. Tengo gel de Consuelda y gel de árnica. Estos son extraordinarios. Tienen una gran... ¡Ay, Vero! Bienvenida, hace mucho que no te veía. Tienen una gran ventaja. Como son en base agua, tienen una absorción rapidísima. Leche de almendras y leche de malva. Estas las voy a empezar a utilizar continuamente en todo el cuerpo de la persona que con estos discapacidad motora. ¿Por qué? Porque debo asegurar la hidratación de la piel para prepararla para su rehabilitación física. ¿Cómo? Hacer que no pierda su elasticidad. Cuando la piel está sumamente reseca, tengo la solución primera y de entrada, aún antes de utilizar la leche de almendras o la leche de malva. Durante 3 días utiliza una mezcla de crema body butter de sándalo con unas gotas de esencia de sándalo. Hidrata durante 3 días seguido tu piel y luego me platicas. Ya que tengas esa hidratación intensiva que te dan estos dos productos en sinergia, te puedes continuar con la leche de almendras sin problema. Pero la primera parte, que es la parte de recibir o de observar una piel seca, deshidratada, como la que te dejas, lo que te queda después de que te quitan el yeso o el corsé o el collarín o lo que hayas tenido, esto durante 3, 4 días que lo utilices, te da el levantón y después te puedes seguir con una leche de almendras sin problemas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Continuamos. Bueno, no tenemos a José. ¡Ay! Mire, qué maravilla. La José sí está, nunca se le va nada. Continuamos con discapacidad motora. Ok. Seguimos. Body Fresh. Crema de pies y Pedival. No necesitan explicación. El Body Fresh refresca, activa la circulación, desinflama. La crema de pies es un hidratante importantísimo para los pies en cualquiera de estos problemas que se puedan presentar. Y el Pedival activa la circulación, la reactiva y es un analgésico. No estamos hablando de que la persona tiene un problema de varices, porque estamos hablando de una discapacidad motora. Porque si estuviéramos hablando de un problema de varices, estaríamos hablando, perdón, de Benengel, pero no es eso. Estamos hablando de Marce, se volvió a cortar, no sé qué tanto Yo creo que ahora sí se nos fue.
Voy a pausar la grabación. Permítanme.